Importante, este video es solo para fines educativos. No soy un asesor financiero certificado. No constituye asesoría financiera, recomendación de inversión ni consejo personalizado. Haz tu propia investigación, Dior. Las opiniones expresadas son personales. En el corazón de cada decisión financiera, hay una fuerza silenciosa que actúa con paciencia y precisión. No es un milagro, ni un truco, ni una promesa vacía. Es una ley matemática tan antigua como el comercio mismo, y tan poderosa que incluso Albert Einstein la llamó, según se dice, la octava maravilla del mundo. Hablamos del interés compuesto, ese proceso en el que el dinero, una vez invertido, comienza a generar más dinero, no por sí solo, sino porque sus propios frutos vuelven a trabajar en su propia expansión. El interés compuesto es el crecimiento exponencial del capital. Los intereses generados en un periodo no se retiran, sino que se suman al monto inicial, convirtiéndose en la nueva base sobre la cual se calcula el siguiente interés. Esto crea un efecto en cascada, interés, y así sucesivamente. A diferencia del interés simple, donde los rendimientos son lineales y predecibles, el compuesto despliega una curva ascendente que, al principio parece tímida, pero que con el tiempo se vuelve imparable. Imagina una semilla. Pequeña, casi insignificante. La plantas en primavera, la riegas con constancia, la proteges del frío. Durante semanas, no parece hacer nada. Pero luego, sin aviso, brota una planta, luego un tallo, luego ramas, y al final, un árbol que ofrece sombra y frutos. El interés compuesto funciona así, invisible al principio, pero imposible de detener una vez que se activa. Y no es una metáfora cualquiera, es la misma lógica que rige la evolución de los mercados, la acumulación de riqueza, e incluso la deuda que se desborda sin control. Históricamente, los sumerios ya usaban fórmulas similares hace más de 5000 años. Pero fue en el siglo XVII, con los trabajos de Jacob Bernoulli, cuando se formalizó la expresión matemática C-F igual a C-I por 1 más R, acento circunflejo T, donde C-F es el capital final, C-I el inicial, R la tasa de interés expresada en decimal, y T el número de periodos. Esta fórmula, aparentemente simple, es la base de la planificación financiera moderna. Por ejemplo, si inviertes 10,000 pesos al 7% anual durante 30 años, sin añadir un solo peso extra, el resultado es de 76,000 pesos. En interés simple, serían apenas 21,000. La diferencia no es casualidad, es la matemática trabajando a favor del tiempo. Y es aquí donde el tiempo se convierte en el verdadero aliado. No se trata de cuánto se invierte al principio, sino de cuánto tiempo permite que ese dinero trabaje. Una persona que empieza a los 25 años con una aportación mensual modesta, puede alcanzar, a los 65, una suma que supera los 150,000 pesos, sin contar rendimientos adicionales, simplemente por haber dejado que el interés compuesto hiciera su trabajo, año tras año, mes tras mes. Pero atención, el mismo mecanismo que construye riqueza puede destruirla. En los contratos de tarjetas de crédito, por ejemplo, si solo se paga el mínimo, el saldo pendiente sigue generando intereses, que a su vez generan más intereses. Una deuda de 5,000 pesos puede convertirse en 20,000 en menos de 5 años si no se controla. Por eso, entender el interés compuesto no es solo una cuestión de inversión, es una cuestión de supervivencia financiera. El interés compuesto no espera a nadie.